a encontrar la solución general de esta ecuación diferencial. Vemos que es de primer orden porque esto corresponde a la primera derivada. La derivada de y con respecto a x es lo mismo que decir que y'. Lo que debemos identificar primero son las variables dependiente e independiente. Aquí lo tendremos muy fácilmente. La derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente, esta nos dice que la variable dependiente es y la variable independiente es x. Entonces, aquí nosotros ya identificamos, bueno, que ese es el primer paso, la identificación de las variables dependiente e independiente. A final de cuentas, nosotros podemos ver que esto puede tratarse de una ecuación diferencial por separación de variables. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros tenemos que hacer la separación de variables de la siguiente manera. Aquí cuando tengamos una función en términos de y multiplicado por diferencial de y, esto es igual a una función en términos de x multiplicado por el diferencial de x. Es decir que todo lo que tenga que ver con la variable dependiente debe estar en el lado izquierdo de la igualdad, y lo que tenga que ver con la variable independiente debe estar en el lado derecho de la igualdad. Y una vez que nosotros hagamos esa separación de variables, integramos ambos lados de la igualdad. A final de cuentas, aquí nosotros debemos de considerar que esto, Euler elevado a la x menos y, pues tal cual no están separados y de alguna forma lo tenemos que separar. Para empezar, este elemento lo podemos pasar al otro lado a negativo, ya que esto se encuentra positivo. Entonces, tenemos derivada de y con respecto a x, esto es igual a menos Euler elevado a la x menos y. Entonces a partir de aquí nosotros podemos hacer una separación. Bueno, aquí nosotros vemos una base elevado a una resta de dos exponentes. Podemos trabajar con una de las leyes de los exponentes que dice lo siguiente. Cuando tenemos una base elevado a una resta de exponentes, esto lo podemos convertir en cociente de potencias de una misma base. Obviamente también hay que respetar el signo negativo. Entonces, con esta ley de los exponentes vamos a descomponerlo a un cociente de potencias de la misma base. La base es Euler, ¿no? Entonces tendremos derivada de y con respecto a x, esto es igual a menos Euler elevado a la x sobre Euler elevado a la y. Al final de cuentas tenemos aquí como si fuera m y n, y aquí está, ¿no? M y n. Nosotros ya hicimos la descomposición y ahora sí nosotros podemos hacer la separación de variables, porque al final de cuentas esto es una función en términos de la variable dependiente y esto es de la independiente. Lo de la dependiente debe estar de alguna manera todo en el lado izquierdo y lo de la independiente debe estar de alguna manera en el lado derecho de la igualdad. Aquí vemos que esto es el diferencial de la variable independiente, lo tenemos que pasar de alguna manera al lado derecho. Y aquí vemos que esto es una función en términos de la variable dependiente, por lo tanto tenemos que pasarlo en el lado izquierdo. Entonces vemos que este se va a multiplicar y este también se va a pasar al otro lado multiplicar. Bueno, el signo menos no importa, ¿no? No importa si está aquí o está acá. Bueno, ese ya es, digamos, lo de menos, ¿no? Pero al final de cuentas aquí nosotros ya podemos decir que sí es una ecuación diferencial por separación de variables. Entonces tendremos Euler a la y por dy, esto es igual a menos c a la x por dx. Nosotros ya hicimos la separación de variables, justo como lo tenemos aquí, f de y multiplicado por diferencial de y, esto es igual a f de x por el diferencial de x. Y ahora lo que procedemos a hacer es integrar ambos lados de la igualdad. Cuando integremos la variable dependiente, no es necesario sumarle la constante c. Sin embargo, en la independiente sí es necesario. Entonces, aquí nosotros vamos a resolver cada una de estas dos integrales. Entonces, vamos a integrar la variable dependiente. E a la y diferencial de y. ¿Cuál va a ser la solución? Nosotros podemos utilizar una fórmula muy sencilla, que también es como una regla de integración. La integral de Euler a la teta diferencial de teta. Que esto es igual a Euler a la teta simple. Todo esto más c. Entonces, cuando es la variable dependiente no es necesario sumarle la constante de integración. Entonces simplemente vamos a concentrarnos en el resultado que es este y ya. Sin embargo,
con la variable independiente, ahí sí es necesario sumarle la constante de integración. Bueno, en este caso, como regla básica de integración, podemos sacar el negativo de la integral y al final todo ese resultado que obtengamos de la integral se la vamos a multiplicar por el signo negativo o simplemente dejamos el signo negativo quieto. Y al final de cuentas es como si tuviéramos el negativo de la integral de e a la x diferencial de x, que es igual al negativo de e. Al final de cuentas es prácticamente idéntico a esto o idéntico a esto, ¿no? Pero ahí sí ya también tal cual sumarle c. Entonces es menos c a la x y todo esto más c. Entonces nosotros hemos encontrado estos resultados y cada uno de ellos, la variable dependiente e independiente, se van a igualar. Entonces vamos a obtener lo siguiente. E a la y, esto es igual a menos c a la x, todo esto más c. Entonces aquí nosotros ya hemos igualado los resultados de las integrales de las variables dependiente e independiente y es esto. En resumen, hemos pasado de esto a esto. Ahora es momento de despejar y, es decir, obtener la solución general. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar la propiedad de los logaritmos que dice lo siguiente. Es decir, que tenemos que deshacernos de alguna manera el Euler que está ahí, porque la y se ubica en el exponente de Euler, del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, si tenemos logaritmo natural de Euler elevado a un exponente a, esto es igual al exponente a. Entonces, se lo tenemos que aplicar a ambos lados de la igualdad. Tenemos logaritmo natural de e a la y esto es igual al logaritmo natural de menos c a la x más c. Entonces aquí nosotros podemos decir que esto ya se pueden cancelar. Es decir, que ya podemos encontrar y. Y esto es igual a... Aquí nosotros tenemos una suma de logaritmos. Entonces, cuando nosotros tenemos una suma de logaritmos, pues eso se va a quedar así. O sea, no podemos hacer la cancelación porque aquí tenemos una suma de los elementos que están dentro del paréntesis. Entonces, esto no lo podemos aplicar con esta propiedad de los logaritmos. Entonces, tenemos logaritmo natural de menos e a la x más c. Entonces, encontramos la solución general de esta ecuación diferencial que se resolvió por variables separables. Terminamos el ejercicio.